Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde nos vamos a adentrar en las ambiciones políticas de Javier Milei. Sí, una figura que, digamos, ha causado bastante controversia con sus ideas. Poco convencionales, por decirlo suavemente. Exactamente. Tenemos un fragmento de lo que parece ser un videoensayo que analiza sus declaraciones y su ideología. Ajá. Y la pregunta central que vamos a abordar hoy es si Milei realmente busca abolir el Estado como afirma o si esto es simplemente retórica política astuta. Interesante. Y lo que me llama la atención es que Milei es bastante explícito sobre su objetivo político a largo plazo. Sí. Él quiere la eliminación total del Estado, incluso usa la palabra anarquía. Lo cual es bastante sorprendente cuando lo comparas con otros líderes de derecha como Trump, Meloni en Italia o Abascal en España. Claro. Si bien estas figuras pueden aspirar a reformar o remodelar el Estado, no hablan de una destrucción total como lo hace Milei. Y esa diferencia se vuelve aún más evidente cuando escuchamos a Milei en sus propias palabras. En ese fragmento de una entrevista no se anda con rodeos al expresar su opinión sobre el Estado. Escuchemos Audio Clip, please. Y el Estado es una organización criminal. O sea, digamos, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión. Sí, el Estado es el enemigo. Au. Llaman directamente al Estado una organización criminal. Sin rodeos. Y cuando el entrevistador lo cuestiona sobre el papel de la policía que forma parte del Estado, Ajá. Milei redobla la apuesta. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Él menciona a dos pensadores, Murray Rothbard y Hans Hermann Hoppe, Sí. figuras prominentes en el pensamiento anarcocapitalista. Anarcocapitalismo es una filosofía política que aboga por la eliminación del Estado, en favor de una sociedad regida por el libre mercado y los derechos de propiedad privada. Ya veo. O sea, básicamente ningún gobierno en absoluto. Exactamente. Interesante. Pongamos el siguiente clip. Audio clip, please. Entonces yo tengo un ideal de sociedad. Yo tengo un marco normativo. Mira, hay un libro maravilloso de Arrow, ya de 1971, previo a que le dieron el Nobel de Economía a Arrow, que se lo dieron junto a Hick Arrow. Y en ese libro dice, se llama Análisis General Competitivo, es un libro de equilibrio general de los tipos de sistema Junot. Nosotros nos escribimos este libro porque creemos que sea una correcta representación de la realidad. Nosotros escribimos este libro por las propiedades normativas que tienen como norte, donde queremos ir. Entonces, mi norte es Hoppe, mi norte es Rothbard, mi nombre es Hoppe. Está dejando claro que estos pensadores anarcocapitalistas son su guía. Sí, no se anda con rodeos al respecto. Para comprender realmente cuán radical es esto, creo que tenemos que hablar de la analogía del botón rojo de Rothbard. Eso será un poco dramático. Rothbard nos pide que imaginemos un botón que al presionarlo haría desaparecer instantáneamente al Estado. Wow. Todas sus funciones, todo desaparecería, puf. Ya. Y argumenta que cualquier libertario de verdad presionaría ese botón sin dudarlo. Entonces, Milei está diciendo básicamente que él también lo haría. Bueno, él usa esta analogía para describir su visión del futuro de Argentina. Saquen sus propias conclusiones. Ya veo. Pero ahora surge la pregunta, ¿es esta una creencia genuina en la anarquía o simplemente una jugada política calculada? Claro, porque la fuente señala que a pesar de todo este discurso, Milei no ha tomado ninguna medida concreta para desmantelar el Estado desde que asumió la presidencia. Cierto. Ha implementado algunos decretos y medidas de liberalización económica, Ajá. pero apuntan a racionalizar el Estado, a reducir su tamaño, no a eliminarlo por completo. Entonces, tal vez solo está jugando con cierto público con todo este asunto de la anarquía. Bueno, Milei tiene una respuesta para quienes lo critican por no avanzar lo suficientemente rápido. Él usa la analogía del desvío para explicar su enfoque. Interesante, a ver. Audio Clip, please. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo sé que tengo que llegar allá ahora, digo, cuando vos estás tomando decisiones, te das cuenta que está el precipicio acá, pero ¿qué haces? Lo esquivas y te vas a encontrar con un montón de problemas en el medio. ¿Sabes qué? Un montón, todos los que te imaginas, sabes qué te va a pasar, te quedas corto. Es decir, que la desestalinización. Esa es una analogía interesante. Está diciendo que llegar a una sociedad sin Estado es como navegar por un terreno complejo, lleno de obstáculos. Sus acciones actuales, aunque parecen contradictorias, son pasos necesarios para alcanzar su objetivo final. Es una forma inteligente de abordar las críticas, pero aún nos deja con la duda sobre sus verdaderas intenciones. Y el autor de la fuente, aunque intrigado por la postura radical de Milei, plantea un punto crucial. ¿Cuál es? Argumentan que abolir el Estado de manera abrupta podría llevar al caos. Sí. Y potencialmente a la aparición de un Estado aún más poderoso y tiránico de entre los escombros. Ya veo. Abogan por un enfoque más gradual. Desmantelarlo pieza por pieza en lugar de hacerlo estallar de una sola vez. Exactamente.
Y este enfoque gradual implica no solo reformas políticas, sino también cambios culturales que deslegitimen al Estado y empoderen a los individuos para que asuman una mayor responsabilidad sobre sus propias vidas. Entonces no se trata solo de cambiar leyes, sino también de cambiar mentalidades. Yeah. Este tema da para mucho. ¿Qué opinas tú, nuestro oyente? ¿Te convence lo que propone Milei? ¿O todo este discurso sobre la anarquía es solo una cortina de humo? Exacto. En la segunda parte de nuestra inmersión profunda, profundizaremos en la historia de Argentina y cómo se relaciona con las ideas de Milei. ¿Sabes? Es interesante considerar el enfoque de Milei en el contexto de la historia de Argentina. Han tenido muchísimas turbulencias económicas e inestabilidad política. Sí, claro. Décadas de peronismo, dictaduras militares, hiperinflación, crisis de deuda, lo que se te ocurra. Exacto. Entonces, cuando Milei habla del Estado como una organización criminal, Ajá. realmente resuenan muchas personas que sienten que el sistema les ha fallado una y otra vez. Es como si ni siquiera necesitara un botón rojo cuando todo el sistema ya parece estar en llamas. Aunque quizás sea un poco dramático, entiendo lo que quieres decir. Existe una profunda desconfianza hacia el gobierno en Argentina, y Milei está aprovechando ese sentimiento. Totalmente. Y no solo se quedan palabras, está realmente tratando de reducir el Estado al menos hasta cierto punto. La fuente menciona un decreto de necesidad y urgencia y una ley de bases que suenan bastante serios. Sí lo son. Son medidas destinadas a desregular la economía, recortar impuestos y reducir la burocracia gubernamental. Así que en cierto modo está tomando medidas concretas hacia su objetivo declarado, aunque todavía no sea una anarquía total. Cierto. Pero la fuente también menciona que estas medidas han encontrado resistencia en el Congreso argentino. Ya veo. Esto pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta Milei. Incluso con un mandato presidencial no puede simplemente imponerse en el sistema político. Necesita construir coaliciones, negociar y persuadir a personas que pueden ser escépticas de su visión radical. Lo que probablemente explica por qué utiliza la analogía del desvío. Reconoce que será un camino largo y sinuoso para llegar a donde quiere. Exactamente. Y también es una forma de gestionar las expectativas. Está señalando a sus partidarios que deben ser pacientes, que el cambio real lleva tiempo. Pero esa paciencia podría agotarse si la gente no ve mejoras tangibles en sus vidas. Esa es la apuesta que está haciendo Milei. Apuesta que sus reformas económicas darán resultados lo suficientemente rápido como para mantener el apoyo popular, incluso si no conducen al desmantelamiento total del Estado a corto plazo. Entonces es un delicado acto de equilibrio. Necesita satisfacer a su base, que quiere un cambio radical al mismo tiempo que atrae a un electorado más amplio, que podría ser más cauteloso con sus ideas. Y no olvidemos el contexto internacional. Argentina está fuertemente endeudada y depende de instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Que son, ya sabes, grandes defensoras de tener un Estado funcional con el que tratar. Precisamente. Por lo tanto, la capacidad de Milei para perseguir su agenda radical también estará limitada por factores externos. Esto se está complicando. Entonces, ¿qué significa todo esto para el argentino promedio? Bueno, esa es la pregunta del millón. Si las reformas de Milei tienen éxito, podrían conducir al crecimiento económico y a una mayor prosperidad. Pero si fracasan, podría ser una receta para aún más caos e inestabilidad. Y ese es el riesgo que la gente está sopesando. Confían en que Milei cumplirá sus promesas o sus ideas son demasiado radicales, demasiado arriesgadas. Es como elegir entre el diablo que conoces y el diablo que no conoces. Bueno, yo iría tan lejos. Pero sin duda es una apuesta de alto riesgo para Argentina y su pueblo. Y el resultado de esta apuesta podría tener repercusiones mucho más allá de las fronteras argentinas. Totalmente. El experimento de Milei, si queremos llamarlo así, está siendo observado de cerca por otros países que luchan con desafíos económicos y políticos similares. Entonces, en cierto modo, Argentina es un campo de pruebas para estas ideas radicales. En cierto modo sí. Y el mundo está observando para ver qué sucede a continuación. Bueno, nuestros oyentes hemos cubierto mucho terreno aquí. Hemos explorado la visión radical de Milei, sus justificaciones para ella y los riesgos y recompensas potenciales. Pero hay una pieza más de este rompecabezas que necesitamos examinar. Para comprender mejor el enfoque de Milei, debemos compararlo con el de otras figuras libertarias o de derecha. Es fácil encasillarlo con otros populistas que critican a las élites y prometen drenar el pantano, por así decirlo, pero realmente tan simple. Es que si bien es fácil asociarlo con figuras populistas que critican a las élites, la fuente argumenta que Milei es fundamentalmente diferente porque no solo busca reformar el sistema, sino que quiere abolirlo por completo. Ahí está de nuevo esa idea del botón rojo. Exactamente. Yeah. Y eso nos lleva de nuevo a las ideas de Rothbard y Hoppe, esos pensadores anarcocapitalistas que Milei menciona constantemente. Yeah. Lo intrigante es que estas figuras, aunque influyentes en los círculos libertarios, son consideradas bastante marginales por la mayoría de los economistas y politólogos convencionales. Entonces Milei se inspira en fuentes bastante radicales. Exactamente. Y esto plantea una pregunta importante.
¿Cuánto de la retórica de Milei se basa en una convicción genuina y cuánto en una estrategia política? ¿Es un verdadero creyente en el anarcocapitalismo o solo usa como una herramienta para obtener poder? Es difícil saberlo con certeza y la fuente no ofrece una respuesta definitiva, pero es algo que vale la pena considerar especialmente a medida que se desarrolla la presidencia de Milei. Si realmente cree en abolir el Estado, deberíamos esperar que tome medidas cada vez más radicales con el tiempo. Acciones que vayan más allá de simplemente reducir el Estado y se dirijan a desmantelar activamente sus funciones centrales. Pero si todo es un espectáculo, podríamos verlo moderar su postura una vez que esté firmemente afianzado en el poder. Eso es lo fascinante de Milei. Es un enigma y es demasiado pronto para saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sinceramente lo hace aún más intrigante, ¿verdad? Es impredecible y eso lo convierte en una fuerza a tener en cuenta. No hay duda de eso. Ha sacudido el panorama político en Argentina y sus ideas, ya sea que estés de acuerdo con ellas o no, están obligando a la gente a reevaluar sus suposiciones sobre el papel del Estado. Y eso en sí mismo es una valiosa contribución al discurso político. Estoy de acuerdo. Sea que Milei tenga éxito o fracase su presidencia, será un caso de estudio fascinante sobre los límites de la ideología radical frente a las limitaciones del mundo real. Pero nuestro oyente creo que hemos llegado al fondo de esta inversión profunda. Hemos explorado las complejidades de los objetivos políticos de Javier Milei, desde su objetivo declarado de abolir el Estado hasta las posibles implicaciones para Argentina. Y más allá. Hemos analizado la cuestión de si su retórica coincide con sus acciones y hemos considerado los riesgos y las recompensas potenciales de su agenda radical. Exactamente. Hemos examinado sus ideas a fondo, comparándolas con las de otros líderes y analizando su viabilidad dentro del contexto político actual de Argentina. Pero como siempre, la conclusión más importante es esta. Sigan haciendo preguntas, sigan explorando diferentes perspectivas y nunca dejen de sentir curiosidad por el mundo que los rodea. Si realmente quieren que les vuele la cabeza, les recomiendo que consulten las obras de Rothbard y Hoppe. Solo que ya saben, quizás no presionen ningún botón rojo. Probablemente sea un sabio consejo. Hasta la próxima, compañeros de Inmersión Profunda. Feliz exploración.